PyMev trae para ti el espacio Mujeres Seguras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más. El día de hoy les voy a platicar sobre algunas de las medidas de seguridad que debemos de tener antes de subir al transporte público. Así que acompáñenme. Número 1. Antes de subir al vehículo, cerciórate de visualizar las placas y el número económico de la unidad que abordes en caso que los tenga. Número 2. Nunca te subas en el asiento de adelante. Siempre súbete en la parte de atrás del copiloto. Número 3. Activa tu GPS y envía tu ubicación en tiempo real a una persona de confianza. Número 4. Está en comunicación constante con un familiar o amigo. Número 5. Si notas acciones sospechosas por parte del chofer, simula una llamada telefónica, dando a conocer las características del auto y alertando que ya vas en camino para que estén pendiente a tu llegada. Número 6. En caso que el conductor diga comentarios o haga acciones fuera de lugar, no esperes a que suban de tono y bájate del auto en el primer semáforo en rojo sin dar explicaciones. Número 7. Solicita servicios en lugares legalmente establecidos. Número 8. Reporta la unidad que te brindó ese mal servicio y no te calles. No más acoso en el transporte público. Juntas podemos acabar con la violencia de género y ser mujeres seguras por una vida libre de violencia. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. El Instituto Estatal de las Mujeres y el Instituto Nacional de Desarrollo Social, a través del programa PyMev, trae para ti el espacio Mujeres Seguras. Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más. El día de hoy tenemos planeado un tema para ustedes, el cual es el siguiente: Bropiating. Es uno de los nuevos tipos de micromachismos. Bropiating viene de las palabras en inglés brother, que significa hermano, y appropriating, que significa apropiarse. Es el hecho de que un hombre se apropie y se lleve el crédito por una idea que, en la práctica, fue generada por una mujer. Margaret Kane, Rosalind Franklin, Nettie M. Stevens son algunas de las mujeres que han sufrido este tipo de violencia y que sus ideas han contribuido a grandes descubrimientos en el mundo. Es muy importante conocer este tipo de acciones para condenarlas y evitar que se repitan. Es por eso que el término micromachismos no debería minimizar estas conductas. Y recuerda, mujeres seguras por una vida libre de violencia. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. El Instituto Estatal de las Mujeres y el Instituto Nacional de Desarrollo Social, a través del programa PyMev, trae para ti el espacio Mujeres Seguras. Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más. Estamos muy agradecidos porque nos acompañes. El día de hoy vamos a hablar sobre el plan de seguridad. Estos son pasos para mejorar tu seguridad y prepararte con anticipación ante un ataque de violencia que pueda ocurrir en tu hogar. Pongamos en activación el plan y sigue los siguientes 6 puntos. Número 1. Pon en conocimiento de la situación a una persona de confianza y pídele que llame a la policía si escucha algún suceso violento hacia tu persona. Número 2.
Crea un lenguaje de signos y señas que permita comunicarte con tus hijas e hijos al momento que deban salir del hogar. Número 3. Si crees que se puede producir una agresión, evita estar en lugares donde tu pareja pueda acceder a objetos peligrosos. Mantente en una habitación de alcance y cerca de la puerta. Cierra todas las entradas si tu pareja ha salido y ponte en comunicación con alguien de confianza o refúgiate en su casa. Número 4. Ten en un lugar estos documentos: identificación oficial y acta de nacimiento, tarjeta de residencia y o pasaporte si eres extranjero, juego de llaves del domicilio o auto, agenda de teléfonos de personas que puedan ayudarte y un juego de ropa tuya y de tus hijas e hijos. Número 5. Enseña a tus hijas e hijos a marcar la línea Mujeres Seguras. Y número 6. Siempre que salgas, lleva contigo teléfono celular y dinero en efectivo. De esta manera, el plan se debe de llevar a cabo siempre que una mujer sufra violencia y ponga en riesgo la vida de sus hijas e hijos. No debemos dejar que esto suceda. Nada justifica la violencia. Nada. Y recuerda, mujeres seguras por una vida libre de violencia. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. El Instituto Estatal de las Mujeres y el Instituto Nacional de Desarrollo Social, a través del programa PAIMEF, trae para ti el espacio Mujeres Seguras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. La violencia en contra de la mujer es algo que se debe de eliminar. Es por eso que te invitamos a los 16 días de activismo para eliminar la violencia en contra de la mujer. Desde el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, todos los días estaremos subiendo contenido enfocado a esta actividad. Los 16 días de activismo es una campaña internacional que se realiza cada año. Así que únete y sé parte del cambio. Habrá conferencias, conversatorios, infografías, todo para que conozcamos la importancia de la erradicación de la violencia de género. Síguenos en todas nuestras redes sociales y recuerda, Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. Hola, muy buena tarde a todas y todos. Estoy muy agradecido de que nos acompañen el día de hoy a un conversatorio más. Mi nombre es Luis Enrique Reyes Bravata, licenciado en Comunicación y promotor del programa PAIMEF 2021. Derivado de los recursos Derivado de los recursos federales convenidos entre el Instituto Nacional de Desarrollo Social y el Instituto Estatal de las Mujeres, provenientes del programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, PAIMEF 2021, y del programa anual autorizado denominado Consolidando Acciones que garanticen la igualdad y atención integral de las mujeres, sus hijas e hijos en Tabasco, el día de hoy se está llevando a cabo un conversatorio con una de las temáticas de las estrategias nacionales y temas prioritarios del PAIMEF. Les recordamos mantener sus micrófonos apagados. En caso de tener una pregunta o querer realizar un comentario, les pedimos alzar la mano o colocarlo en el chat. Al finalizar tendremos un espacio de preguntas y comentarios. Asimismo, a manera de lista de asistencia, les pedimos colocar su nombre completo e instancia de donde nos acompañan. En la caja del chat les pedimos contestar el pretest que se estará compartiendo en breves momentos. Sean bienvenidas y bienvenidos al conversatorio del día de hoy, con el tema Los Derechos Humanos. Como primer punto de la orden del día, le doy la más cordial de las bienvenidas y la presentación a la maestra Vanessa Colorado Arias, coordinadora de unidades de atención PAIMEF, en representación de la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, directora general del Instituto Estatal de las Mujeres, que nos expresará las palabras de bienvenida
exposición de motivos del presente conversatorio. Muy buena tarde, maestra Vanessa, le cedo el uso de los micrófonos. Gracias, Luis. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto que estemos aquí. Hoy finalizamos los 16 días de activismo donde hemos tenido una marcha continua en capacitación en temas de sensibilización para erradicar la violencia de género. Agradezco a todas y a todos quienes nos acompañan. Ha sido una tarea ardua, como bien decíamos en charlas anteriores. No solamente es del 25 al 10, es todos los días debemos de sumarnos a esta lucha que llevamos a cabo día a día las instituciones que atendemos a mujeres en situación de violencia, en especial el día de hoy que cerramos el Día de los Derechos Humanos también, cerramos hoy esta ardua labor que llevamos capacitando y sensibilizando. Quiero agradecerle en especial a la doctora Biela Castellanos Yangulova, quien ha sido una de las luchadoras incansables que ha estado a la par con nosotros trabajando en estos temas. Quiero agradecerle porque hoy también, y felicitarla a ella y a todo el equipo que ha estado constantemente en estos temas, ya que el día de hoy no solo terminamos los 16 días de activismo, sino también cerramos nuestros conversatorios del programa. Estamos en la recta final del programa, un programa noble que ha ayudado y apoyado a muchas mujeres en situación de violencia, y que también ha trabajado a la par con el IEN, ¿no? Para salir adelante y sobrellevar la bandera de seguir luchando y peleando por los derechos de las mujeres. En nombre de la maestra Lenny del Carmen Vargas Pérez, titular del Instituto Estatal de las Mujeres, les agradezco a todas y a todos quienes nos acompañan en esta sala vía Zoom y a quienes también nos acompañan a través de los diferentes medios de comunicación. Y en especial le doy la bienvenida a la doctora, quien el día de hoy será nuestra ponente. Les agradezco a todas y a todos, esperando que sea de mucho provecho para todas y todos. Gracias, Luis. Muchas gracias, maestra Vanessa Colorado Arias, por sus palabras de bienvenida a este conversatorio. Recalcar y remarcar que es verdad, y como comenta la maestra, hoy es el último día de los 16 días de activismo. Recordemos que inició el 25 de noviembre y el día de hoy, 10 de diciembre, concluye. De igual manera, los conversatorios concluyen el día de hoy, entonces agradecerles a todas y todos por participar en todos los conversatorios que hemos tenido y principalmente en el conversatorio del día de hoy, que es el último. Siguiendo la orden del día, damos la bienvenida a la ponente del día de hoy, la doctora Biela Castellanos Yangulova, directora de atención psicojurídica a víctimas. Es una pequeña semblanza, puede explicar mejor su experiencia. Es doctora en Derecho y abogada especializada en Derecho Civil con más de 33 años de experiencia, impartiendo cátedra y ocupando cargos diversos en el sector público y privado en el Estado de Tabasco y en el Gobierno Federal. Dentro de su campo de estudio tiene una formación en Derechos Humanos, violencia de género física, psicológica, económica, patrimonial, sistémica e institucional, análisis de marcos jurídicos para la actuación, atención, solventación y cumplimiento de plazos y requerimientos de origen legal, conocimiento y manejo de legislación internacional, nacional y local para los sectores públicos, privados y sociales, entre otros muchos más conocimientos. Démosle la bienvenida entonces a la doctora Biela Castellanos Yangulova, a quien se le agradece mucho que nos acompañe el día de hoy en este tipo de eventos que buscan la prevención y educación para el beneficio de la sociedad, en especial hacia las mujeres. Adelante, doctora Biela Castellanos, le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, maestra Vanessa, por sus palabras. Realmente es un placer, no es para nada un disgusto ni un sacrificio, es algo que creo que nos une a todas y a todos los que estamos en este programa el día de hoy, ya que los derechos son de todas y todos, ¿no? Quiero compartir mi pantalla para mostrarles la presentación. No me voy a detener, el tema es bastante amplio, no se asusten. No me voy a detener en los puntos que... Sí se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sin problema. Ok. No me voy a detener mucho en todos los puntos que contiene la presentación, puesto que lo que quiero es darles un tour, podríamos decir, por lo principal y además abarcar un poquito el antecedente histórico, ya que
pensamos que los derechos humanos, yo no sé por qué aquí se me descuadró, les juro que estaba cuadradito o parece cuadradito en la presentación. Vamos a iniciar por la pregunta: ¿qué son los derechos humanos? ¿Sí? ¿Será lo mismo decir el derecho que tus derechos, mis derechos? Y ahí la diferencia: los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas vistas como facultades, mis derechos, ¿sí? Y que tienen que ser iguales entre todos y que se encuentran sustentadas en un principio importantísimo que es el de la dignidad humana y que tenemos que desarrollar también a través de todos los medios que como sociedad organizada, como gobiernos, como un ente enorme, multidimensional como es cada uno de los estados mexicanos y la propia humanidad, a través de las instituciones. Y estas prerrogativas o facultades se encuentran establecidas dentro del orden internacional, dentro del orden nacional. Por supuesto que nuestra constitución política, que introducida el orden nacional, es, digamos que, el instrumento principal a partir del cual emana la parte institucional y la parte de garantizar que todas y todos puedan gozar de estas prerrogativas, estos derechos. Y se encuentran íntimamente vinculados con los tratados internacionales y también se tienen que desarrollar en las leyes secundarias, ya que ninguna ley puede contradecir a la Constitución. Hubo y por eso es que quiero pasar por la parte histórica, hubo alguna vez un error de redacción, podríamos decir, que terminó siendo un error de concepto, y pues esa parte la quiero puntualizar. Y la aplicación de los derechos humanos se lleva a cabo por todas y todos los servidores que se encuentran, que nos encontramos obligadas y obligados a hacerlos valer, a hacerlos cumplir, a garantizarlos a la ciudadanía. Bajo los principios de universalidad, todos los tienen que gozar, interdependencia, no están aislados, el ejercicio no implica el ejercicio de todos los demás, indivisibilidad y progresividad. Es decir, si se ha aprobado el reconocimiento de un nuevo derecho en el entramado jurídico interno de un Estado, no se puede dar marcha atrás, y ahí entenderán ustedes por qué es que es absurdo que las campañas políticas le prometan a la ciudadanía que se va a establecer la pena de muerte cuando ya hace muchos años el Estado mexicano se ha adherido al tratado internacional que proclama el derecho a la vida. Empiezo con el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No voy a presentar todos los demás, pero sí les voy a regalar el vínculo a esta declaración, ya que de ella emana prácticamente todos los órdenes constitucionales en el mundo entero. ¿Y qué es lo que dice el artículo primero? Que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Estos conceptos interrelacionados, y entre ellos el de la fraternidad, tienen un origen histórico, y pensamos que los derechos humanos son relativamente nuevos, aunque podríamos decir que en la historia antigua ya se podían encontrar algunos de los antecedentes, y estamos yéndonos al año 539 antes de Cristo, cuando los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de la Persia antigua, que conquistó la ciudad de Babilonia, había llevado a cabo algunas acciones como liberar a sus esclavos y además declarar que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión, estableciendo la igualdad racial y grabándose estos decretos en un cilindro de barro que ahorita les voy a mostrar. En este barro cocido se encontraba el lenguaje acadio establecido, lo que este antiguo monarca Ciro había puesto, ahora sí que sobre piedra.
Si la miramos al día de hoy, bueno, pues podríamos decir que es el antecedente más remoto, medio siglo antes del nacimiento de Cristo, y este documento antiguo, pues fue reconocido como un documento que en muchas cosas coincide con la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya yéndonos a las acciones de Ciro y desde Babilonia, nace el concepto de ley natural, y esto es bien importante porque precisamente es a partir de la postura del justnaturalismo o la postura justnaturalista que empezamos también a transitar como sociedad, como humanidad, como estamos hablando obviamente de la occidental y por lo tanto de la occidentalizada, no nos estamos refiriendo a los países musulmanes y los que manejan otros sistemas, en que este concepto de ley natural era también importante porque las personas voluntariamente acataban el orden que les regía y aunque algunas leyes no estaban escritas, pues sabían qué es lo que podían hacer y qué es lo que no podían hacer a partir de un sentido de orden común y en el reconocimiento de esa igualdad racial. Con posterioridad, pues estos conceptos se van desarrollando en otros documentos que vamos a ver más adelante, entre los cuales está la Carta Magna, la Petición del Derecho o Petition of Rights, la Constitución de Estados Unidos, los derechos del hombre y otros documentos que vamos a conocer en este recorrido que les empiezo a dar. La Carta Magna es el siguiente gran parangón en este tema de reconocer que todos somos iguales. Y la influencia primitiva más significativa en todo el mundo jurídico, puesto que, bueno, ya no estaba en una vasija, sino se encontraba, escrita y reconocida para que se aplicara. Y pues se establece, como se establecen muchos de los avances de los derechos humanos, después de que el rey Juan de Inglaterra, que correspondería a la figura de Juan sin tierra de Robin Hood, con su comportamiento haya violado muchas leyes y tradiciones antiguas y haya atropellado a muchas personas que, pues siendo un rey déspota, caprichoso y oscuro, pues había dejado una huella sangrienta, podríamos decir, y fueron sus propios súbditos los que lo forzaron a firmar la Carta Magna, en la que se enumera lo que posteriormente podríamos considerar como los derechos humanos. Y pues igualmente establece el derecho de la Iglesia a estar sin la intervención del gobierno, el derecho de todos los ciudadanos libres, pero ojo, en ese tiempo no todos los ciudadanos eran libres, ni todos eran considerados ciudadanos. A poseer y heredar propiedades, y también estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse, es decir, no tener un matrimonio forzado por la dote que ellas representaban. Igualmente, lo más importante es que establece los principios de las garantías legales y la igualdad ante la ley, conteniendo también otras disposiciones importantes que en contra de la corrupción. Esta Carta Magna, considerada ampliamente como uno de los documentos más importantes y que surgen precisamente, ahora sí que del lado inglés, es un punto importante. Sin embargo, no aplica para todo el mundo. Sí es un acercamiento a lo que actualmente nos rige, sí, pero por el tiempo en que es firmada y al no aplicarse a toda la ciudadanía, pues podría decirse que establecía esa igualdad solamente a un número limitado de personas. Posteriormente, ya en la efervescencia, podríamos decir, que estaban provocando la única clase libre que había ya para estos tiempos de los comerciantes, o mejor conocidos como burgueses, porque se asentaban en burgos alrededor de las escuelas, y en sus logias de oficios empezaron también, como sabían leer y escribir,
a analizar temas como la igualdad del hombre a partir de la lectura de la Biblia, porque acuérdense que en ese tiempo estaba prohibido para los siervos, para los que formaban partes de los feudos y que estaban condenados a vivir, si habían nacido campesinos, a vivir siempre como campesinos, no podían escoger a qué se querían dedicar y no podían escoger en general su destino. Los burgueses, los comerciantes en sus logias masónicas, que son el antecedente precisamente de la logia masónica actual, y que es la que también dirige, podríamos decir que el ciclo de revoluciones burguesas que hace el gran cambio de la humanidad del feudalismo al sistema liberal actual, que es el conocido capitalismo, pues hacen grandes avances, tanto en lo teórico como en lo práctico, y aquí es donde se presenta la petición del derecho o the Petition of Rights, que fue un hito muy reconocido del desarrollo de los derechos humanos y que fue hecho por el Parlamento inglés y enviado al rey Carlos I como una declaración de libertades civiles para toda la ciudadanía. Sin embargo, para financiar la política impopular que tenía este rey y esta, por decir, esta parte retadora, por decir, de te pido reconozcas los derechos de toda la ciudadanía, causó pues mucho movimiento social, mucha revuelta social y por supuesto que ¿cómo decir? La represión de varios de los personajes que estaban en esa época luchando por los derechos de toda la ciudadanía. Bueno, no me voy a detener aquí porque tenemos bastante por delante. Posteriormente, a partir de esto, de la tendencia que causa y el revuelo que causa un pronunciamiento tan fuerte para esa época como la petición de los derechos, y bueno, y como eran varios los entonces reinos, que ahora podría decirse que son estados, que estaban participando, podríamos decir, precisamente a través de las redes que tejían los comerciantes, empieza a trabajar, podríamos decir, la parte teórica para darle fundamentación al cambio de sistema que posteriormente explota. Entonces se configura una teoría muy amplia de los derechos naturales, y pues hay varios exponentes muy importantes para la defensa de las personas de los territorios colonizados por la corona española. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, a juristas como Vázquez de Menchaca, que trabajan en el concepto de los derechos naturales y que se refieren a los individuos que tienen que gozarlos, aunque eso era contrario totalmente al sistema, puesto que el feudalismo no consideraba a los siervos como personas, mientras en la época del esclavismo eran cosas que se podían comprar en el mercado. Ahora en el feudalismo había cambiado la cosa y los siervos eran como accesorios del territorio, porque en ese tiempo, durante ese largo periodo de oscurantismo, también se le llama a la Edad Media, el sistema que se establece también acuña el término de los derechos reales. Los derechos reales eran los derechos del rey. ¿Y cuáles creen ustedes que eran los derechos del rey? Los derechos del rey eran los derechos sobre toda la tierra de su reino y que graciosamente concedía a los nobles, así por eso te decían, te nombro conde, duque, vizconde, se refería al condado, vizcondado, al ducado, que eran títulos temporales, y si caía de la gracia del rey ese noble que había sido nombrado con alguno de los cargos no vitalicios, sino que dependía del capricho del rey, pues lo peor que le podía pasar es que lo sacaban de ese reino y perdía precisamente todo, las tierras con todo y sus siervos. Por eso los siervos eran accesorios de la tierra y los siervos no tenían derecho no solamente a leer, sino a cambiar su destino de ninguna forma. En ese tiempo es que se configura esta amplia teoría y es que podríamos decir que se impulsa
el llamado jus naturalisma o la postura del derecho natural con una justificación totalmente apegada, podríamos decir, que a las enseñanzas del Jesús Cristo, en el sentido de que todos somos iguales. Y en este contexto es que Locke plantea la defensa de los derechos naturales a la vida, a la libertad, a la propiedad, porque evidentemente si los nobles no tenían derecho a las propiedades, pues los siervos mucho menos. Y que actualmente pues podríamos decir que son el fin prioritario de la sociedad civil. Igualmente en todo ese contexto se presenta y da mucho impacto la obra de Rousseau acerca de la teoría del contrato social, cuando la creencia que estaba pues ayudando a sostener a la monarquía, la Iglesia Católica y también la Iglesia Anglicana, que bueno, todavía entonces no se da con tanta fuerza. Es que Rousseau plantea que el contrato social significa que toda la ciudadanía, ¿sí? O sea, todas las personas que están en un espacio geográfico son las que a través de un acuerdo mutuo es que se someten a un orden en específico, lo cual era contrario porque la Iglesia Católica lo que decía es que el rey estaba donde estaba porque Dios así lo había querido. Entonces, si se dan cuenta, pues son golpes muy fuertes a un sistema que aún así logró sostenerse bajo el terror de la Santa Inquisición, bajo el terror, la ignorancia, y bueno, y ese férreo sistema feudal en el que afortunadamente nosotros ya no nos encontramos. Paralelamente a este proceso doctrinal, teórico que les comentaba y las luchas sociales, se produjo una producción mayor de documentos normativos que podríamos denominar genéricamente como cartas o declaraciones de derechos, donde, como se dan cuenta ustedes, aquí entre los ingleses tenemos encabezando la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, la Petición de Derechos de 1628, la Carta de Derechos o Bill of Rights de 1689, y que tienen aportaciones muy importantes a el constitucionalismo actual. Estos pactos que sí, con los que sí participó la monarquía, tuvieron como aportación una monarquía constitucional que se centraba en las asambleas legislativas, y esas asambleas legislativas compartían el poder con el rey. Además, este parlamento ya tenía las dos cámaras, la Cámara Alta, que era la de los lores, la de los nobles, y la Cámara Baja, porque después del ciclo de revoluciones burguesas, la inglesa, norteamericana y francesa, la constitucionalización, el pueblo también tenía que estar representado por los que actualmente llamamos diputados, ¿no? O sea, los senadores podrían ser los representantes de la Cámara Alta en la actualidad y los diputados en la Cámara Baja, sin que eso signifique que medie para ello un nombramiento de un título nobiliario. Esta representación de los pueblos por la Cámara, del pueblo por la Cámara Baja, pues es un paso también histórico muy importante. Y además, lo que se introduce es que los miembros de las cámaras podían ser elegidos primero por un sufragio descenso, y posteriormente ya el sufragio era universal. Ya ahí podemos decir que entramos al sistema más actual, y la tutela jurisdiccional era para proteger estas libertades civiles. Acuérdense que estamos hablando del mundo inglés, o sea, el del common law, que es diferente al de nuestra tradición, que es romano-germánica, o sea, la de todos los latinos, y que tenemos algún antecedente de los españoles, podríamos decir que en otra tradición, y en la que prima con mayor fuerza el jus naturalismo. De los documentos americanos, pues encontramos la carta. Este movimiento se va por todo el mundo, y entre los documentos americanos está la Carta de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que deja de ser las 13 colonias inglesas, y las primeras 10 enmiendas a la Constitución americana, que entre sus aportaciones al constitucionalismo aportan la estructura federal del Estado
una forma de gobierno presidencial y el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, del cual también espero que me dé tiempo de platicarles. En el modelo francés, y Francia es súper importante, porque ahí es donde con la Revolución Francesa es que, bueno, ya este estallido ya es incontenible y las ruedan las cabezas de los monarcas bajo la guillotina, ¿no? Y entra la época del terror de Robespierre. Está como un documento previo a nuestra actual Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, que con la consigna de libertad, liberté, fraternité, igualité, libertad, igualdad, fraternidad, el eslogan masón, ¿sí? También obliga a todos los demás estados que son simpatizantes a constitucionalizar estos derechos para evitar que se repitan los horrores de la historia y los horrores de la Santa Inquisición y los horrores de la época feudal. Y por supuesto que, bueno, pues el ejemplo lo ponen con las constituciones francesas de 1791 y 1793 y aportan al constitucionalismo actual el principio universal de la división de poderes, porque acuérdense que salimos de una monarquía y actualmente tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, con sus ámbitos de competencia muy claramente establecidos. Y entre estas competencias, ya se establecen desde esa época, se encuentra el principio de la soberanía nacional y empieza también a darse un desarrollo doctrinal de los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos como intrínsecos, como básicos, como sobre estos derechos es que vamos a construir todo lo demás y que tienen que ver con la naturaleza humana y por lo tanto van encima de los entonces derechos positivos, es decir, los que se encontraban escritos y reconocidos. Posteriormente, bueno, ya con el paso del tiempo, eso va cambiando. En México rige la Constitución de Cádiz de 1812, que es posterior, si se dan cuenta, a la Revolución Francesa, no contiene la Declaración Sistemática de los Derechos, pero sí ya reconoce las libertades que se encuentran en distintos artículos del contenido de dicha Constitución y la Constitución belga de 1831. ¿Por qué lo traigo aquí a esta exposición? Porque se proclaman los derechos humanos en Francia y esos derechos humanos se constitucionalizan, se hace un movimiento mundial de constitucionalización y entonces ya tenemos un contexto histórico, social, político totalmente distinto en el que la prioridad ya es el ciudadano. Y esto inicia un proceso de diseño de contenidos de los derechos en las leyes con un enfoque justnaturalista, o sea, un enfoque de derecho natural que pasa a encuadrarse a las relaciones jurídico-positivas entre el Estado en cuanto a, al ciudadano y basado esto sobre una dogmática alemana del derecho público que también podríamos decir es predecesora del movimiento que se da en el siglo XIX por el proletariado, que también por otra parte ya como clase trabajadora adquiere un protagonismo histórico y ayuda a empujar este progreso, podríamos decir, hacia un mundo más igualitario. Dentro de esto, de este contexto histórico, pues se puede considerar que la Carta de estos nuevos derechos en los que estamos hablando, de los derechos económicos o sociales, frente a los derechos individuales, que podríamos decir que es la segunda generación de los derechos humanos y se encuentra expresada actualmente precisamente en el pacto respectivo, que es el de los derechos sociales y culturales y los económicos y políticos, se puede considerar que se expresa en el manifiesto del Partido Comunista redactado por Marx y Engels en 1848. Como se dan cuenta, nada de esto se encuentra aislado, todo tiene un antecedente y también a su vez es un precedente para lo que nos tiene el día de hoy, gozando de muchos de los derechos humanos, pero sin embargo, aún tenemos mucho por avanzar para lo que la Organización de las Naciones Unidas espera
que sea la calidad de vida mínima, mínimamente aceptable para un ciudadano que debe ser, poder desarrollarse integralmente. Aquí no me detengo tanto, me voy hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, pues aparece la figura de Hitler y los genocidios de Hitler y la casi extinción de la Tierra con la explosión de la bomba nuclear y el miedo de la comunidad internacional de que con tanto armamento que ya tenemos y tan desarrollado, pudiéramos terminar siendo un punto en el espacio de lo que existió y ya no existe. Y es cuando los países, los estados, ya estados todos con sus constituciones y todo esto, deciden unirse en una especie de club internacional, claro, un club formal internacional, en una organización en la cual a través del acuerdo, porque ningún país puede, aunque sea chiquito, grande, más o menos hermanos, ningún país puede ser considerado como más importante que otro país, van tomando también estos acuerdos que, como bajo el principio de progresividad, cada vez son más específicos y también exigen más del cambio del entramado normativo dentro de cada uno de los estados parte de esta organización. Y ahí es donde, bueno, pues ya los derechos económicos, sociales y culturales en las constituciones se establecen, se incorporan, se rompe con el paradigma de la simple abstención del Estado. Es decir, la simple abstención para decir que es que yo reconozco tus derechos, no solamente tienes que abstenerte de no hacerme daño, también tienes que hacer todo lo posible para que nadie más me haga daño. Y se comienza a gestar una nueva generación de los derechos humanos, pues obviamente también podríamos decir que nuestra constitución, un paréntesis, de nuestra constitución de 1857 estaba, podríamos decir que en su redacción del capítulo primero más acertada que la constitución de 1917, y también quiero llegar a ese punto, puesto que decía de los derechos humanos y sus garantías, posteriormente obvia lo de los derechos humanos y resulta que terminamos en el siglo XX en un sistema totalmente disociado del sistema internacional de los derechos humanos, lo cual en el 2011 se logra conciliar con la reforma a la Constitución. Ya en el siglo XX surge un nuevo impulso de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, la crisis política de valores, pero sobre todo la posibilidad de que nos extingamos en menos de 5 minutos, es lo que trae como una regularización de los conceptos de democracia y libertad, una revisión de aquello que nos tiene parados en la faz de la tierra en nuestros distintos estados, y el constitucionalismo contemporáneo se va abriendo paso, surgiendo la figura del ombudsman, que por ejemplo aquí en el estado de Tabasco, el ombudsman es el doctor José Antonio Morales Notario, que es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y a nivel nacional, pues es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aquí también les presento de los sistemas internacionales y regional de protección de los derechos humanos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la Organización de las Naciones Unidas que se constituye en 1945 formalmente, emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es nuestro máximo instrumento, e igualmente los dos pactos, el de los derechos civiles y políticos de 1966 y el de los derechos económicos, sociales y culturales de 1966 igualmente. Ahora, tenemos sistemas que porque son realidades distintas en cada país. Está el sistema interamericano y está el sistema europeo. Del sistema internacional y regional de protección de los derechos humanos, en el sistema interamericano, tenemos la OEA, o la Organización de los Estados Americanos, que surge al mismo tiempo prácticamente que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que también es un instrumento muy importante que únicamente se aplica en el sistema interamericano, la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos y los protocolos adicionales sobre los derechos económicos, sociales y culturales y sobre la pena de muerte. Por eso les digo, desde 1990, o sea, ya nadie les puede prometer que va a traer la pena de muerte, porque eso sería faltar al principio
de la progresividad de los derechos humanos. Igual en el sistema interamericano, órganos importantes son la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es un órgano de la OEA, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y que se establece en la propia convención. Aquí están los órganos, la Interamericana y la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En el sistema europeo no me voy a extender mucho, solamente quiero comentarles que ahí se encuentra, como el sistema europeo son varios países que se encuentran, la Comunidad Europea, que se encuentran unidas, podríamos decir, económicamente, aún con sus propias autonomías. Está la Constitución del Consejo de Europa y el Tratado de Londres, su Estatuto del Consejo de Europa, así como, pues aquí les puse la finalidad, que es la de realizar una unión más estrecha entre sus miembros para salvaguardar los ideales y principios que constituyen su patrimonio común. Y les puedo decir que actualmente de la Comunidad Europea ya se salió una parte importante que es, que es precisamente la parte inglesa, y hay otros países que ahorita están pensando, planteándose la posibilidad de salirse de la Unión Europea por las cuestiones de la pandemia y que tienen que estar aportando obligatoriamente recursos para los países menos fuertes. Pero bueno, en el sistema europeo podemos encontrar dos fundamentos convencionales. Convencionales se refiere a convenciones o tratados, a esto se refiere. Y aquí es donde me gustaría también puntualizar la diferencia entre los derechos humanos, los derechos individuales fundamentales y las garantías individuales y constitucionales. Porque este error de los derechos humanos y las garantías individuales, el desconocimiento, porque solamente decía el título del capítulo, las garantías individuales, y desconocía su origen, que eran los derechos humanos, pues nos llevó a grandes, podríamos decir, errores doctrinales y conceptuales durante el siglo pasado, que ha terminado recientemente. Si hablamos de los derechos humanos como facultades, perdón, a ver, me voy para acá, disculpen, ya. Si nos vamos a los derechos humanos como conjunto de facultades, tenemos que pensar en la facultad como el poder, derecho, ¿sí? O facultad para hacer algo. E instituciones, o sea, esto es un concepto, digamos, que más elaborado de los derechos humanos, que no solamente está hablando de las facultades, del derecho como facultad, sino está hablando también de la institución, y la institución no solamente es el Instituto Estatal de los Derechos de la Mujer o la Secretaría tal, no, institución también podemos decir todo lo que se encuentra establecido o fundado. Puede ser un órgano del Estado, puede ser un órgano internacional, pero incluso puede ser una figura jurídica. Y que dice que en cada momento histórico concreta las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Y por lo tanto, siguiendo a Antonio Pérez Luño, vamos a utilizar el término de derechos humanos para denominar los derechos que ya se encuentran en las leyes, o sea, que se encuentran ya positivados en las declaraciones, en las convenciones, y aquellas que se encuentran relacionadas con la libertad, la dignidad, la igualdad de la persona, aun cuando estas disposiciones no hayan alcanzado el estatuto jurídico positivo, pero si se encuentran denominadas de alguna forma en los tratados internacionales, son obligatorios para todas las personas que ejercen funciones dentro del servicio público. En cuanto a los derechos fundamentales, bueno, pues solamente son los derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, que la mayor parte se encuentran en la Constitución. En nuestra Constitución está el artículo 1 y suelen gozar de una tutela que es reforzada. O sea, los derechos fundamentales no son apartes de los derechos humanos. Dentro de la categoría de los derechos humanos que se interrelacionan entre sí, hay algunos que tienen un mayor reforzamiento y se consideran fundamentales. Es decir,
Aquí el derecho subjetivo se encuentra, el derecho subjetivo o la facultad de exigir del ciudadano el respeto, el goce, la garantía de esos derechos humanos, se encuentra reforzado institucionalmente y se encuentra incluso, puede estar desarrollado de forma muy fuerte en alguna ley secundaria, pero principalmente reside en la Constitución. Muy bien, aquí tampoco me voy a detener mucho porque ya estoy corta de tiempo. Me voy a aquello que alguna vez fue como una bifurcación en el derecho mexicano, derechos humanos y garantías individuales. Como les decía, la Constitución de 1857 se decía derechos humanos y sus garantías. Y en la Constitución de 1917, el Congreso Constituyente, al momento de redactarla, se le ocurrió que, bueno, que no era necesario poner los derechos humanos y sus garantías, sino las garantías individuales, pensando que ya los derechos humanos se encontraban ahí, por decir, entendidos como la base de esas garantías. Sin embargo, al no estar en el derecho positivo ni reconocidas de ningún modo, llegamos a estar como aislados y también México recibió muchas recomendaciones que no, y esas recomendaciones no eran vinculantes para el Estado mexicano. ¿Qué quiere decir? El Estado mexicano no se encontraba obligado a seguir esas recomendaciones, lo cual a partir del 2011 ya de ninguna forma puede ser. Entonces, bueno, pues este tiempo por el que la Declaración de los Derechos de nuestra Constitución se llamó de las garantías individuales, hubo una aplicación, podríamos decir, no muy buena del marco jurídico internacional. Sin embargo, bueno, y en ese tiempo Jorge Carpizo estaba hablando, criticaba esto diciendo que nuestra Constitución no habla de los derechos humanos, sino de las garantías individuales y obviamente, así como los derechos fundamentales, las garantías individuales son parte de los derechos humanos, ¿sí? Aunque en la filosofía constitucional el positivismo otorga o reconoce, el positivismo, que es decir, yo no te reconozco la aplicación de esta norma mientras no se encuentre establecida en una ley que con anticipación ya haya emitido el órgano facultado, ¿sí? Es decir, ya haya sido publicado, aprobado por la legislatura y publicado en el órgano oficial, que sería el periódico oficial o el diario oficial de la Federación. Mientras que el justnaturalismo reconoce, pero estamos, podríamos decir, saliendo de una larga carrera de hacer positivo o de pasar a la ley y solamente reconocer lo que se encuentra en la ley. Ahora, la defensa de los ciudadanos de la Constitución se da a partir de los requisitos que establece la Constitución para proteger a la ciudadanía, más las garantías que se le dan al ciudadano, para que pueda ser válidos ante el Estado y que pueda hacerlos exigibles. Estos factores, voy a tratar de ir más rápido, todavía me faltan varias. Aquí, bueno, aquí les pongo algunos, les voy a compartir estas diapositivas porque, por ejemplo, aquí vienen principios importantes como la división de poderes, la participación de los grupos sociales, los partidos políticos, etcétera, de los cuales no me voy a extender más, ¿sí? Y dentro de las garantías constitucionales, por ejemplo, tenemos algunos de los recursos más importantes, como entre ellos el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad que opera, por ejemplo, cuando se presenta y se aprueba una ley que es contradictoria con los principios de la Constitución. La controversia constitucional cuando existe un problema de competencias entre dos entes, como puede suceder entre federación y Estado, municipios, etcétera. La declaratoria de procedencia, que bueno, con esto de que ya no hay fuero, pues ya también esto va a ir cayendo en desuso. El juicio político y otros importantes mecanismos para que no haya abuso sobre la ciudadanía, o al menos si esta se suscita, pueda ser oportunamente sancionada. Igual no me voy a quedar con Ferrajoli, esto también es una cuestión importante. Muy bien, me voy aquí. Hay
en las reformas constitucionales del 2011 que dicen, bueno, ¿por qué es que fue tan importante? Aquí les pongo cómo era anteriormente el artículo y cómo quedó, ¿sí? Aquí, cuando todavía eran garantías individuales, el capítulo decía, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. En ningún momento reconoce los tratados internacionales cuando la Constitución, básicamente, en esa época que les decía de las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa, parte de la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿sí? Y esto es lo que se introduce aquí precisamente de los derechos humanos reconocidas en esta Constitución de los tratados internacionales, así como de las garantías para su protección, lo cual significa que ahora sí, correctamente se vinculan las garantías individuales con los derechos que le dan origen, que son los derechos humanos. Y bueno, aquí se establecen también otras cuestiones que son importantes respecto a la, bueno, si es la igualdad, la discriminación, la suspensión de las garantías, de la figura del ombudsman, como les decía, puede ser el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo que se refiere a las actuaciones de las autoridades federales, y el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en lo que se refiere a la violación a los derechos humanos y sus garantías que puedan ejercerse en contra de las personas por parte de las instancias estatales y municipales. Y bueno, pues ya concluyo también con el punto que a nosotros nos ha unido durante todo este tiempo, que es el concepto de igualdad entre hombres y mujeres, que es un derecho humano que también tiene que ver con este principio de dignidad, de igualdad, de fraternidad, y que sin embargo hasta la fecha subsiste por los patrones culturales y sociales que nos restringen para poder desarrollarlos libremente hombres y mujeres. Porque, por ejemplo, si al hombre desde chiquito lo quiebran para hacerlo macho, o sea, tú no puedes llorar y tú eres duro, tú eres fuerte, tú, o sea, si expresas algún tipo de delicadeza o debilidad, no eres lo suficientemente hombre, etcétera, etcétera, pues igual a las mujeres nos constriñe y contrariamente a lo que se esperaría, pues nos ponen un plano de discriminación que es el que estamos combatiendo y que hemos tratado de también aportar con nuestra acción institucional en estos 16 días de activismo, así como todos los demás días del año. El reconocimiento de los derechos humanos es entonces producto de muchos eventos históricos en el que cada uno ha dado una aportación importante. A lo mejor en su momento la Carta Magna del rey Juan de Inglaterra no tuvo el impacto social que esperaban sus súbditos cuando lo obligaron a firmarlo. Sin embargo, históricamente sí nos da ese antecedente de que hubo muchos intentos antes de llegar al mundo en el que estamos viviendo actualmente. Podríamos decir que ahorita estamos con los ajustes que emanan de la agenda de las que les había platicado en el primer día de estos 16 días de activismo, de la Agenda 2030. Estamos ya haciendo ajustes a una obra que lleva muchos años en realizarse. Entonces, bueno, pues concluyo aquí con la problemática de los derechos humanos de las mujeres, ya dando pie para que ustedes también nos regalen sus aportaciones, de que efectivamente sufren discriminación que puede ser institucionalizada por la ley. Obviamente esto es lo que se está trabajando muy duramente, pero más en la práctica, incluso en países como el nuestro, que garantice la igualdad, porque en la vida diaria esa igualdad no siempre se ve. Es más, en la mayor parte de las veces no se ve. Y esta desigualdad también se refleja en una violencia sistemática contra las mujeres y niñas, que a lo mejor en México no llega a la mutilación genital, pero sí se puede encontrar en conductas de maltrato, de mucha violencia sexual y de muertes violentas que hemos ya catalogado en el estado de Tabasco como feminicidio. Y últimamente, bueno, ya con esto de que está de moda la ley Olimpia, el acoso en las redes sociales.
Otro problema de los derechos humanos de las mujeres, de garantizar, reconocer, salvaguardar, defender los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, se encuentra en la falta de apoyo, perdón, bueno, primero en la problemática de los usos y costumbres que deciden incluso el destino de una niña a la que cambian por un cartón de cerveza o una vaca o 10,000 pesos o 5,000 o 2,000 pesos, cuanto sea, ¿sí? Y los muchos condicionamientos que le impiden ejercer su libertad sexual y reproductiva, es decir, decidir. Y finalmente, bueno, otro problema importante es la falta de acceso a la igualdad, a la participación en la vida pública, aunque políticamente ya tenemos nuestro principio de paridad, que se está haciendo cada vez más efectivo, porque ya las presidentas actuales sí son mujeres empoderadas, con trayectoria, con experiencia, que pueden decidir, que ya saben operar, o sea, que no son las esposas de los gallos, ¿sí? Sin embargo, bueno, no se encuentra en todo el sector público esa paridad, solamente los puestos de elección popular y en la iniciativa privada, pues nos falta muchísimo para avanzar porque no se ha establecido como obligatorio que este principio por el que se lucha por la inclusión de las mujeres en la vida económica. Muchísimas gracias. Traté de concentrar, de darles un recorrido pues histórico y conceptual básico sobre estos temas importantes. Claro, bueno, sé que ha sido bastante concentrado, pero también quería que ustedes conocieran un poquito acerca de dónde vienen y pues en la primera conferencia que se dio en este ciclo, fue pues hacia dónde van, hacia la Agenda 2030. Espero que haya sido útil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Piela Castellanos Yangulova, por su exposición, por todo este tiempo, por todo este tema que tocó de vital importancia, como lo son los derechos humanos, haciendo, obviamente, una recapitulación desde el inicio de estos mismos, cuando fueron, por así dicho, creados, mejorados, reestructurados, evolucionando, hasta que llega a la actualidad el conocimiento de estos derechos ya compuestos. Obviamente, eso no quiere decir que en un futuro los derechos no puedan cambiar, todos este tipo de podríamos decir, de apartados se puedan modificar. Claro que sí, siempre va en una constante evolución, una constante modificación, pero actualmente esta es la historia de cómo se han dado los ciertos hechos. De esta manera, y siguiendo la orden del día, a todas las personas que están participando con nosotros, a todas las personas que están con nosotros, les abro el espacio de preguntas y comentarios. Si en dado caso quisieran hacer una pregunta, si en dado caso quisieran hacer un comentario sobre el tema expuesto, este es el momento adecuado antes de poder pasar a la conclusión en el que pueden dar y expresar su opinión. De esta manera veo que en los comentarios Lili Dolores nos expresa muy buena exposición, un viaje sobre la creación de los derechos humanos. De esta manera, tiene razón Lili Dolores, un saludo y agradecerle su participación. La doctora Viera Castellanos nos ha mostrado en esta exposición un resumen principal sobre cómo se han creado los derechos humanos, cuáles fueron sus precedentes, en dónde nacieron, porque principalmente no se crearon como derechos humanos como tal, fueron ciertas leyes que se fueron modificando, que llegó a un tal grado en donde se puso en discusión qué cosas deberían de respetarse en la vida para que una persona tenga una vida digna y principalmente para que una sociedad pueda funcionar correctamente. Muchas gracias, Lili Dolores. De esta manera, agradezco una vez más a la doctora Piela Castellanos Yangulova por su participación en la exposición del día de hoy. Lo que tiene la mano levantada, no sé si quisiera agregar algo más, la doctora Viela. Sí, pues únicamente enfatizar de que estamos en un proceso de evolución histórica de los derechos humanos y que esperamos y estamos trabajando para que el panorama para las futuras generaciones sea aún mejor que el nuestro y que sea parejo, es decir, que llegue hasta las últimas comunidades. Exactamente, doctora Viela tiene mucha razón y agradezco una vez más su perspectiva, su punto de vista, la exposición y principalmente que nos esté dando esta información vital, principalmente porque son cosas que rigen nuestra vida, queramos o no,
Los derechos humanos son parte de nosotros, son inherentes y debemos de conocerlos para saber qué hacer y respetarlos. Muchas gracias. De esta manera, si no hay nada más que agregar, cedo el uso de la voz una vez más a la maestra Vanessa Colorado Arias, coordinadora de unidades de atención PAIMED, en representación de la maestra Nelly de Carmen Vargas Pérez, directora general del Instituto Estatal de las Mujeres, para que nos exprese las palabras de despedida del conversatorio actual. Hola, buenas tardes, Luis. Nuevamente, buenas tardes a todas y a todos quienes nos encontramos en esta sala Zoom y a quienes nos ven a través de las diferentes plataformas que tiene el programa. Agradecerles a todas y a todos su tiempo, su disponibilidad y que a lo largo de estos 8 meses hemos estado aquí firmes, trabajando para la sensibilización y erradicación de la violencia de género. Hoy cerramos los 16 días de activismo, que ha sido una lucha ardua, y invito a todas y a todos a que no nada más son 16 días, es cada día, todos los días debemos de trabajar a favor de la erradicación de la violencia de género. Quiero también felicitar y agradecer a la maestra Biela Castellanos Yangulova, quien ha estado con nosotros firmemente en estos conversatorios. Ella los inauguró y por lo tanto ella tenía que cerrar. Le agradezco mucho, doctora. Agradezco a todas y a todos. Gracias. Gracias, doctora. Siempre, como siempre, apreciamos su disponibilidad para este programa que sigue trabajando a favor de las mujeres. En nombre de la maestra Nelly de Carmen Vargas Pérez, titular del Instituto Estatal de las Mujeres, agradezco a todas y a todos su espacio, su tiempo, su disponibilidad, su amabilidad para con nosotros, esperando que sigamos firme trabajando a favor de la erradicación de la violencia de género. Gracias a todas y a todos. Excelente viernes. Infinitamente agradecida a Luis por todo tu tiempo, tu dedicación a estos programas, a estos eventos. Día a día sé que has estado esmerándote y trabajando también para que llegue a los rincones de todo el estado este programa. Gracias. Agradecemos a la maestra Vanessa Colorado Arias por su participación, por las palabras de despedida el día de hoy. Muchas gracias por estas palabras, siendo el último conversatorio, quiero dejar esto claro, siendo el último conversatorio que vamos a tener durante este año. Se agradece a los presentes que nos han acompañado durante estos meses en cada uno de los conversatorios, de los 60 y más que hemos tenido en todos los años. Entonces, muchas gracias. A partir de ahora los conversatorios terminan, concluyen. Obviamente eso no significa que de aquí al final del año no tengamos diverso contenido, diversa información, actividades que se puedan manejar. Claro que sí seguiremos con esas actividades, pero en el marco de la normativa y cumpliendo los objetivos, el día de hoy concluimos con los conversatorios como tal. De igual manera se concluye con los 16 días de activismo. Aún falta un evento que va a suceder más al rato en la tarde, correspondiente a eso. Aún así, muchas gracias una vez más, muchas gracias a todas y todos por su participación, por acompañarnos no solo hoy en este conversatorio, sino todos estos meses en cada uno de los conversatorios que hicimos lunes, miércoles y viernes. Muchas gracias, en serio. De esta manera, y sin ningún comentario que agregar, agradecemos a todas y todos por asistir el día de hoy a este conversatorio y esperamos contar con su próxima participación en próximos eventos que tienen que venir. Agradezco una vez más a la doctora Biela Castellanos Yangulova por su participación en el conversatorio del día de hoy. Muchas gracias y recuerden, si tuvo alguna conocida, sufre algún tipo de violencia, no duden en comunicarse a la línea Mujeres Seguras, que está disponible las 24 horas, los 365 días del año, con especialistas capacitadas en trabajo social, psicología y jurídico al 99 33 16 68 13. Por último, el Instituto Estatal de las Mujeres tiene las puertas abiertas para atención en el domicilio calle Antonio Suárez Hernández, número 136, Colonia Reforma, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. De esta manera no me queda más que agradecerles una vez más su participación, deseándoles que pasen un excelente viernes y un excelente fin de semana. Hasta luego.